Les doy la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a realizar el tercer seminario de reforzamiento virtual de la asignatura Análisis de la Realidad Peruana y la Globalización. Vamos a enfrascarnos en hacer el estudio de lo que es la economía en el Perú. La economía en el Perú que ha tenido bastantes visos y es la principal portadora de nuestra situación actual. Un proceso económico que a través de la historia se ha venido desarrollando en diferentes formas, en diferentes fases, de diferentes maneras, ¿sí? Esta economía que viene muy en alto en nuestra época de los incas y que comenzó a decaer después de la conquista y colonia. Esta economía que no hemos sabido aprovechar en nuestra época de la República, ya que en la época de la República tuvimos tres grandes procesos económicos en el Perú. El primero, el guano de la isla. Este guano de la isla que no fue aprovechado y prácticamente explotado por los ingleses, que tuvieron una principal actuación en este proceso económico, en esta extracción del guano de la isla. El guano de la isla que prácticamente era pues un elemento muy, pero muy calificado en esa época, ya que nuestro guano ostentaba una excelente calidad, y esa calidad se debía porque teníamos un guano de la isla que había estado almacenado por 2000 años. Imagínense ustedes la cantidad de elementos positivos que tenía el guano de la isla. Pero en fin, durante la extracción del guano de la isla se tuvo un excelente proceso económico, una economía que llevó al Perú a hacer grandes obras, y uno de los presidentes que hizo esas grandes obras fue precisamente Ramón Castilla, que él, gracias a ese incremento económico, comenzó a modernizar el país, especialmente Lima. Pero pienso que no hubo ninguna proyección en el uso económico de la explotación del guano de la isla. El segundo boom económico que tuvo el Perú, podríamos decirlo así, fue en la extracción del salitre. Ese salitre que sirvió para que otro país tome interés en nuestros recursos naturales, y ese interés lo demostró cuando sucedió la Guerra del Pacífico. Hablo precisamente del país hermano nuestro, Chile, que ayudado por Inglaterra hicieron una serie de cosas para que el salitre pasara a manos de los chilenos. El tercer y último boom económico que tuvimos fue la extracción del caucho. Este caucho que estaba en nuestra Amazonía empezó extrayéndose gracias a la revolución industrial de los 1900 en el Brasil, y se extrajo gracias a la participación de los ingleses, otra vez los ingleses. Ellos comenzaron a extraer el caucho en Brasil, pero lo que pasaba es que los brasileros no le dejaban a los ingleses sacar ni siquiera una hoja del árbol del caucho, porque temían que los ingleses podían llevarse las semillas a su país y dejar de incrementar la economía de este país. En vista de eso, los ingleses vieron de que el caucho se extendía hasta nuestros territorios e hicieron tratos con el gobierno de ese entonces y
pudieron ellos expandir su extracción hasta nuestro país. Pero, oh sorpresa, nosotros los peruanos sí le dejamos llevar semillas de ese caucho a los ingleses, y a la vuelta del correo, al cabo de unos 3 o 4 años, los ingleses ya no tuvieron necesidad de extraer el caucho de nuestro territorio, y con eso terminó el boom económico. Nos quedamos, como siempre, en una economía muy incipiente acá en el país. Esta economía que ha venido de menos, ha incrementado un poco y ha vuelto a decaer. Bueno, pero la economía pues es parte del ciudadano, es parte de la persona, porque como hemos visto en las unidades anteriores, la persona es el creador, el portador del poder, el que va a procesar, el que va a crear el sistema económico. ¿Qué podemos decir de nosotros si sabemos que somos creadores del sistema económico y todavía nos mantenemos como un país subdesarrollado? Y nuestra economía no es una de las mejores, que digamos. Pues bien, vamos a hacer el análisis de esta economía. Les voy a plantear a ustedes los puntos básicos para poder analizarla, para poder comprenderla, para poder ver cuál es nuestra situación. Después de esta sesión, ustedes van a poder interpretar cualquier problema económico que se suscite acá en el país. Vamos a poder analizar, vamos a poder ver realmente qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasa y posiblemente qué puede pasar con nuestra economía. Pues bien, vamos a entrar al primer punto. El tema número 1 trata del análisis económico y su definición. Pues bien, cuando hablamos de economía, nos referimos a la expresión económica del poder nacional. Expresión económica, como una manifestación de la realidad nacional, ¿sí? Entonces, decimos que esta expresión económica del poder nacional es una manifestación materializada en hechos y o fenómenos predominantemente económicos. Todo lo que sucede en la economía va a venir a involucrar a esta expresión económica. Solamente casos económicos, nada más. ¿Y por qué decimos que la economía es el poder nacional? Refresquemos un poco sobre poder y potencial, medios del Estado. Potencial, lo que tengo pero no lo puedo usar. Poder, lo que tengo y lo utilizo en el momento. Pues bien, la economía es lo que yo tengo. Entonces constituye la economía un poder, ¿sí? Y podemos también definir lo que es poder nacional. El poder nacional va a constituir un instrumento para alcanzar y mantener objetivos fijados en el proceso de la política nacional. Por lo tanto, constituye la expresión económica nuestra. ¿Qué buscamos con la economía? ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Qué cosa es lo que nuestras metas en este proceso económico? La economía busca, primero, el logro creciente de niveles de bienestar por medio de aumento de la disponibilidad de bienes y servicios. Acaba de decir una cosa. Mucho hablamos de una situación romántica, ¿no? Las abuelas decían, no se preocupen que el bebé que vas a tener nace con el pan bajo el brazo, pues ahora ya no sucede eso. Ahora, si no hay economía, no hay felicidad y no podemos satisfacer las necesidades de los que nos rodean. Por eso, el proceso económico busca lograr los crecientes niveles de bienestar. Bienestar significa vivir bien. Y si no hay economía, pues desgraciadamente no vivimos bien. Así que erramos nosotros, así pensemos nosotros que vivimos bien. ¿Analizaron el video de Cholo Soy? Déjame en la puta, solo, no me interesa, las piedras me sirven. Ese es nuestro modo de ser, esa es la forma como nosotros enfocamos la vida.
no me interesa nada, mientras soy feliz donde estoy, punto. ¿Qué significa eso? Que el peruano no tiene una proyección de avanzar, el peruano se estanca, el peruano se queda en un solo lugar sin pensar en un bienestar futuro. El bienestar que él tiene por ser feliz en ese momento cree que es suficiente. No hay proyección, ¿sí? El otro, la otra búsqueda de la economía es que la economía nos va a brindar igualdad de oportunidades de trabajo y participación de la riqueza generada para la sociedad en su conjunto. Igualdad de oportunidades de trabajo. ¿Qué significa esto? Que todos los ciudadanos puedan tener un acceso igualitario del trabajo. Y en esa igualdad en el trabajo podemos decir que los sueldos también van a ser iguales y aumento y participación de la riqueza generada. Ese es un tema que muy poco lo manejan, participación de la riqueza generada. Si nosotros tenemos una economía creciente, vamos a participar de la riqueza. ¿Y cómo vamos a participar? ¿Le vamos a pedir al gobierno, dame plata? No. La participación que hace el gobierno de la riqueza generada es en base a los programas de bien social. Ellos reparten esa riqueza haciendo programas que ayuden a la sociedad, porque la economía revierte en la persona. Mientras más economía, mejor debería estar la persona. Entonces, la repartición de la riqueza está igualada para todos, ¿sí? 100 soles para los pobres y el resto no tiene nada. ¿Cómo participa de la riqueza? Esas son problemáticas que hay que analizar. No es tan simple basarse en el pobre. Hay que basarse en todos. Por eso hay que tener una igualdad de oportunidades. Todos deben participar del proceso de la riqueza. El tercer punto que busca la economía es fomentar el crecimiento acelerado, equilibrado, sustentado y sostenido del sistema productivo. ¿Y qué es el sistema productivo? El sistema productivo es el creador, es el incrementador de la economía. Cuando decimos que debemos fomentar un crecimiento acelerado, significa de que hay que trabajar, hay que producir correctamente. En eso tocamos un poquito lo que vimos en el aspecto social, lo de la ética, hacer bien. Uno debe actuar con ética porque debe hacer bien. Yo me acuerdo cuando vinieron los españoles a hacerse el cargo de la telefonía, hicieron una encuesta en los primeros meses nada más de los trabajadores que estaban allí, los trabajadores que había dejado la compañía de teléfonos peruana. Entonces comenzaron a despedir a la gente y una secretaria dijo, ¿y usted por qué me despide si yo trabajo acá? Yo vengo a la hora y me voy a la hora, yo cumplo con el horario. El gerente de recursos humanos le dijo, muy bien, usted efectivamente todos los días llega usted a las 9 que empieza su trabajo, nunca ha llegado tarde, pero cuando usted llega a las 9 se pone a limpiar su escritorio hasta las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana se pone a conversar con sus compañeros de cómo ha quedado la novela, qué cosa hizo ayer, qué comió, si salió, etcétera, etcétera. Eso le demanda una hora más. A las 11 usted agarra el teléfono y comienza a llamar a sus amistades y a las 12 usted empieza a efectuar sus labores, a contestar las llamadas y a realizar lo que tiene que hacer. A la 1 terminó su horario y usted se va a almorzar y regresa a las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde comienza a conversar con su compañero de cómo le fue en el almuerzo. A las 3 recién empieza a trabajar y a las 4 se va. De las 8 horas que usted viene, solamente trabaja 2, por eso se va. ¿Se dan cuenta cuál es la posición de la ética para el proceso económico? Y ese es como nosotros llamamos crecimiento acelerado, trabajar bien.
trabajar conforme uno debe producir para que la economía crezca. Cuando decimos que hay que fomentar también un crecimiento equilibrado, vamos a retomar esta cuestión de la ética. Equilibrado. Todos deben crecer económicamente iguales. No puede ser posible de que en este Perú existan los que más tienen y los que menos tienen. Pero por supuesto en todo el mundo sucede eso. En todo el mundo hay ricos y hay pobres, pero no en tanta cantidad como en el Perú. Antes que entrara Alan García, el Perú tenía 46% de su población sumidos en la pobreza. Felizmente, con los comentarios que hace nuestro presidente, dice que estamos llegando al 32%. Lo aplaudo. Esa es una cosa buena, porque con eso estamos fomentando el crecimiento equilibrado de la población en base al proceso económico. Ojalá que sea verdad, pero parece que sí. Parece que la pobreza ya está dejando nuestro país. Y que siga así, que siga dejando. El otro punto del fomento del crecimiento sustentado significa de que el crecimiento debe estar basado en un hecho. El crecimiento debe tener bases para decir estoy creciendo. El crecimiento no puede sustentado, no puede venir de la noche a la mañana y decir, hoy me gané la lotería. Uno de los 29 millones de habitantes, uno, pero no son todos, ¿sí? Ese crecimiento debe ser probato para que todos trabajen con ética, para que todos intervengan en el proceso económico con ética. ¿Y este señor de dónde sacó plata? ¿Sí? Y podemos decir muchos casos, y ahora justo en las últimas elecciones lo que pasó con Flores, con Lourdes Flores, ¿sí? Con ese empresario millonario, de donde él comenzó a probar, pero no hay un crecimiento sustentado. Ese es el problema. Hasta que no demuestre verdaderamente cómo es que ha tenido su crecimiento sustentado. Y cuando hablamos de un fomento de crecimiento sostenido, significa que nosotros vamos a autodepender de nosotros mismos. Nosotros mismos como creadores vamos a tener sostenidamente todos los medios para producir la riqueza. Esos son los 4 puntos del sistema productivo. El último asunto que tenemos que tocar es asegurar la economía, busca asegurar la libertad de iniciativa como una base auténtica de la economía nacional. Economía viene con la iniciativa, tener la iniciativa, tener creatividad para hacer. Hablando de creatividad, es un problema la creatividad en el Perú, ¿sí? Y miren ustedes, España hace como 4 o 5 años demostró que en el mundo habían solamente 2 culturas que tenían el más alto nivel intelectual. Y mencionaron a los peruanos. Los peruanos es una cultura muy creativa. Por supuesto que sí, es creativa. El peruano es creativo, ¿sí? Polvos Azules, Gamarra, El Hueco, y todos esos sitios que demuestran que el peruano tiene creatividad. Pero lo malo es que la creatividad del peruano solamente le sirve para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando tiene un problema, crea, soluciona su problema y dejó de existir el peruano. Entonces no hay iniciativa que surja. Y no solamente los peruanos que se quedan estancados, que se quedan fijos. Miren ustedes, tenemos un grupo de peruanos catalogados como peruanos
emprendedores. ¿Y dónde están esos peruanos emprendedores? Están escondidos por la delincuencia. Por favor, miren ustedes en el mundo a los emprendedores. Miren ustedes un Onassis, ¿acaso siguen en colectivo? Miren ustedes a los Kennedys en Estados Unidos, a los Rockefeller, se pasean en su limusina porque están gozando de su bienestar, y el peruano emprendedor de acá sigue trabajando las 24 horas del día, sigue martirizándose, sigue desconociendo, no tanto desconociendo, sino desatendiendo a su familia por seguir trabajando. El peruano emprendedor de Gamarra, por ejemplo. ¿Saben ustedes qué pasó con Gamarra económicamente? Hace 3 o 4 años intervino en un concurso en París. Y oh sorpresa, ganó el primer puesto en confección. Qué bonito los peruanos, ¿sí? Primer puesto en confección en el mundo. En París, en la meca de las confecciones. Los peruanos de Gamarra ganaron el primer puesto. ¿Y qué hacen ahora? Agarraron la copa, se la pusieron en la espalda y se echaron a dormir. ¿Dónde está la iniciativa? ¿O acaso hay tiendas de productos textiles nuestros en el mundo? A los norteamericanos les gustó la comida rápida. McDonald's está en todo el mundo, hasta en Rusia. Les gustó la pizza, que no era americana. Kentucky está en todo el mundo, hasta en Rusia. Les gustó la Coca-Cola. La Coca-Cola está en todo el mundo, hasta en Rusia. Esa es iniciativa. Eso es lo que no tenemos, desgraciadamente, nosotros. En base a estos conceptos, podemos nosotros definir esta expresión económica. Y empezamos por decir que la expresión económica es la capacidad resultante de la integración de los medios predominantemente económicos, nada más que económicos, que dispone el Estado en un momento determinado, a través de los cuales va a buscar optimizar la utilización de los factores de producción, que significa, va a utilizar las fábricas, las empresas, las va a apoyar, las va a incentivar para que los factores de producción sigan subiendo. Y esto lo hace con miras a imponer su voluntad de lograr y o mantener sus objetivos. Ya sabemos cuáles objetivos. ¿Qué objetivos tiene el Estado peruano? El Estado, el gobierno, los objetivos nacionales, ¿sí? Y realizar sus fines. ¿Para qué? Con la economía realiza sus fines para que su población se mantenga normal, se mantenga con bienestar. Y esto lo hace inclusive pese a los obstáculos internos y externos, ¿no? ¿Me puedes dar un ejemplo de obstáculo interno que pueda entorpecer el proceso económico? ¿Qué dices? Podríamos decir una huelga, la que hizo SUTEP con los escolares, que paró casi un año. El retraso intelectual que dejaron de tener esos muchachos. No, pero después lo van a conseguir. Sí, pero después lo van a conseguir y ya pasó un año. Y ya perdieron un año. Eso es lo que no valorizamos, la pérdida del tiempo, ¿sí? Y un obstáculo externo, que podría ser un obstáculo externo que nos malogre el proceso económico. ¿Cuál crees que sea? ¿Se te ocurre la crisis económica mundial? Pues claro, puede ser, ¿sí? Con esta crisis económica nuestra economía más o menos que tambaleó, pero no se cayó. Pero interviene pues en nuestro proceso económico. Ok, gracias.